Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Hoy les traigo la República Popular de China. Este video lo he titulado como los hexagramas del 26 al 34, de la fuerza contenida al poder de lo grande. Y realmente China en este momento está insertándose en el mundo de una manera asombrosa. Para comprender o para interpretar a una entidad, y en este caso a China, y poder resonar con el alma de China, hace falta un esfuerzo adicional, dado que en mi caso pertenezco a la cultura occidental. Para ello les preparé previamente un video que lo hicimos en vivo respecto al arte de las mutaciones para comprender, para asomarnos al alma de China. En este video particular voy a hacer unas pequeñas referencias históricas. Veremos astrológicamente los principales eventos que han conducido a China al momento actual y nos detendremos en el próximo eclipse del 17 de febrero del 2026. También sabemos que en términos de cambios planetarios, más allá de todos los eventos, desde la astrología, sabemos que hemos cambiado de era. Hemos pasado de la era de Tierra, de las conjunciones de Saturno y Júpiter en el elemento de Tierra, a las conjunciones de Júpiter-Saturno en la era de aire. Se dice por allí que las eras de aire corresponden a Oriente. Comprender a China es necesario, es algo que tendremos que instalar en lo cotidiano. No hace falta mucha observación para darnos cuenta que China está inmersa en lo cotidiano de Occidente. Y estos son los grandes temas que en este momento están preocupando especialmente al emperador Trump. El tema, para seguir profundizando esto, voy a crear una lista donde este video será el video inicial de distintos análisis que serán necesarios realizar para incorporar a China a nuestra vida. Reitero, vamos a analizar distintos momentos históricos de China, vamos a llegar al eclipse de sol que se hará en febrero 2026 y posteriormente al cierre quiero hacer algunas reflexiones respecto a ciertas idealizaciones que se hacen sobre la cultura china. Que China tenga una cosmovisión que nos cuesta comprender, no pone a China en la categoría de ser idealizado o idealizar las implicancias que tiene el gran poder de China actualmente. Así que comencemos con la presentación que les he preparado. República Popular China. Ahora veremos la diferencia entre la República China y la República Popular de China o China. Los hexagramas que he seleccionado de Lichín me llevan a estas ideas centrales de un proceso donde China ha pasado de una fuerza contenida a el poder de lo grande en el momento actual.
El momento actual de China es un momento muy particular y voy a tratar de explicarles estos dos hexagramas que específicamente yo los relaciono con el periodo que va a ir de China actual, que tiene que ver del 2012 al momento actual, que tiene que ver con el periodo de Xi Jinping. El hexagrama 26, que es la fuerza contenida, describe con precisión el punto de partida de Xi Jinping. Veremos el momento en el que él asume la relevancia y las configuraciones astrológicas que acontecieron en ese momento. En ese momento había riesgos. Había el riesgo de que la potencia se dispersara, se fragmentara o quedara subordinada a lógicas externas. Este hexagrama, el hexagrama 26, no habla de expansión inmediata, sino de contención de la fuerza, que ha sido lo que ha estado gestando China. Habla de disciplina, de acumulación, de control interno. La recentralización del poder, que es lo que va a acontecer con Xi Jinping, el énfasis en la identidad nacional y el control sobre sectores estratégicos expresan esta necesidad de gobernar con potencia antes de ejercerla. Y esto ha sido lo que China ha estado gestando en este último periodo que va desde el 2012 al 2026. De esta contención del poder va a surgir el hexagrama 34, el gran poder o el poder de lo grande, que no es violencia ni imposición, sino capacidad de actuar con firmeza porque la base es sólida. En este momento, China no necesita demostrar su fuerza, puede proyectarla selectivamente a través de la infraestructura, la tecnología, el comercio, el tiempo a largo plazo. El gran poder aquí no se ejerce de manera frontal, sino estratégica. La consecuencia es una presencia global difícil de confrontar porque no se funda en el choque directo, sino en la persistencia y en la acumulación paciente. Este sería el momento en el que está China. Vamos entonces a conocer un poquito más a China. Primero tenemos que existió la República China. Esto lo he explicado en el video que ustedes van a tener anterior a este, que es el arte de las mutaciones. China había, durante más de 2130 años, había sido un imperio. Se conoce allá por el año 220 antes de Cristo, que Qin Shen es el emperador que vence a los reinos combatientes y se instala un imperio con una cultura particular, agropecuaria, de campo, muy centrada en los conceptos de la aldea, la familia. Digamos que desde la cultura era una cultura de tipo tribal con un gran emperador que ejercía el poder simbólico del sentido de la unión. Pero expliqué en ese video de que China, voy a hacer
hablo de China como una forma de simplificar. Expliqué que entre el año 1800 y el 1911 China fue sumamente humillada por todo el imperio inglés, por todo el tema de las guerras del opio, etcétera, que llevaron a una revolución muy fuerte en el año 1911. A partir de aquí voy a tratar de seguir el punteo que les he preparado. Entonces, en 1911 va a acontecer la caída del imperio y se establece lo que va a ser la República China con los insurrectos. Esta República China tiene una carta particular. Esto aconteció el 10 de octubre de 1911. La carta que corresponde al 1911 es la carta que todavía está vigente para Taiwán. Y ahora explico por qué. La carta que nosotros vamos a tomar y la historia que vamos a narrar es la historia a partir de 1949, y me refiero astrológicamente, porque aquí acontece la toma del gobierno por parte del pueblo y se constituye la República Popular China. Es decir, cuando hablamos de República Popular China, hablamos de el gobierno que se establece a partir de 1949, a partir del 1 de octubre de 1949. Y cuando hablamos de República China, hablamos del gobierno que se estableció en el año 1911 y esta República China todavía está vigente para lo que es Taiwán, que eso ameritará otro video particular para analizar Taiwán. Entonces, para entender lo que pasó, la revolución de Xinjiang, perdonen la pronunciación, de 1911, se origina como desenlace inevitable del agotamiento del ordenamiento del orden imperial, pero no inaugura de inmediato un nuevo equilibrio. La caída de la dinastía Qin abre un vacío. Al desaparecer la figura del emperador, no se reemplaza solo una forma de gobierno, sino el principio simbólico que organizaba el mundo de los chinos. De esta carencia de un orden simbólico deriva una república frágil, más nominal que efectiva, incapaz de traducir en instituciones modernas una sociedad que había sido cohesionada durante siglos por una ética confuciana y el mandato del cielo. Todo estaba contenido en el Tao, Lao Tse, Confucio y el emperador representando esa fuerza simbólica de cohesión. Claro, fueron tan humillados, maltratados y ocurrieron tantos eventos que llevaron a que el emperador fuera depuesto. Pero inmediatamente, como lo que emerge es un poder que trata de organizar, pero con debilidad simbólica, empieza a aparecer, y acordémonos que estamos en momentos de la Revolución Rusa de 1917, que había pasado todo el tema de la Primera Guerra Mundial, con todo el tema de, bueno, de distintas implicancias que tuvo el tema de la guerra, pero la emergencia del comunismo como una idea fuerte de organización de los estados. Y así tenemos que el Partido Comunista Chino nace en 1921 desde una hipótesis que era muy radical. La regeneración de China no puede venir de una élite modernizante, porque en esta instancia lo que había asumido era una élite que pretendía gobernar. No puede provenir de una élite modernizante, sino de una transformación profunda de la relación entre la tierra, el pueblo y el poder.
Es decir, aspiraban a llegar el Partido Comunista. Imaginemos que China está muy cerca en las grandes extensiones de lo que había acontecido en Rusia, ¿no? Bueno, este conflicto interno de la emergencia del Partido Comunista se ve radicalmente alterado por otro factor externo decisivo. Ellos tuvieron la invasión japonesa. El capítulo Japón-China es también un capítulo que amerita un análisis en particular. A partir de 1937, China entra en guerra total con Japón, que reactiva una memoria histórica profunda, la amenaza extranjera que humilla y fragmenta. Habían quedado totalmente marcados por la humillación del siglo XIX. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el conflicto interno se reactiva con mayor intensidad. O sea, luego de 1944-45, el conflicto interno, ahora que estaban, digamos, tenían que resolverlo, se reactiva. La hipótesis que se confirma entonces es que el proyecto nacionalista ha perdido la capacidad de representar la totalidad social. La corrupción, el desgaste militar y la desconexión del mundo campesino debilitan al gobierno. Entonces, mientras tanto, el Partido Comunista va a capitalizar décadas de organización territorial y disciplina colectiva. De este desequilibrio deriva el desenlace entre 1946 y 1949, la guerra civil, que se inclina irreversiblemente hacia los comunistas. Y vamos a tener la asunción del Partido Comunista al gobierno el 1 de octubre de 1949. Continuamos comprendiendo brevemente a China. Entonces, la proclamación de la República Popular China aconteció el 1 de octubre de 1949. La hora que se toma son 15:01, que acontece a eventos históricos específicos. No, esta proclamación no debe leerse solo como una victoria militar o ideológica. Es en términos más profundos el cierre de un ciclo iniciado en 1911 con la caída de los imperios y significa la búsqueda de una nueva forma capaz de restaurar unidad, dignidad y sentido tras el colapso imperial. Acordémonos que quedan carentes de temas simbólicos y de cohesión. La asunción al poder del Partido Comunista va a tener implícita este mandato. El nuevo Estado se presenta como heredero de la misión histórica de China, pero ya no fundada en el mandato del cielo, sino en la promesa de una justicia social colectiva. La mutación no elimina la herida que se había producido en el siglo XIX de tanta humillación con aquellas guerras del opio que les comenté y eventos que acontecieron con el Reino Unido. Pero establece una nueva estrategia frente a ella: soberanía absoluta. Retengan estos conceptos porque ahora vamos a entrar a la Carta Fundacional de China. Soberanía absoluta, control del territorio y rechazo a la humillación externa. A toda costa el rechazo a la humillación externa. De esta decisión deriva un Estado fuerte, centralizado y autosuficiente, que prioriza la cohesión interna por sobre la inserción internacional. La consecuencia es un país que se repliega estratégicamente, reconstruye el tejido social
y redefine su identidad desde la ruptura con el orden imperial y con la dependencia extranjera. Se repliega para hacerse fuerte. Pensemos que estamos hablando de un periodo en el que todavía muchos de personas nacidas en esta época están actualmente, forman parte de abuelos o padres todavía de quienes están actualmente formando parte de todo el entramado social y político de China. Ese repliegue no es aislamiento pasivo, sino reorganización profunda. La nueva China se concibe como un cuerpo que debe sanarse antes de exponerse al mundo. Veamos entonces a China en este proceso. Me pareció interesante primero tener algunos elementos para darnos cuenta de este proceso de reconstrucción y de cohesión interna que ha producido China. Respecto al ingreso y la pobreza, porque es el pueblo el que toma el poder, República Popular China. Vamos a ver la importancia de la luna en la carta de nacimiento de esta república. China parte de una economía devastada, mayoritariamente rural, y de una centralización política. Este fue el momento de 1949. Para que tengamos una idea, en 1949 el Producto Bruto Interno por cápita por persona estaba en el orden de los 200 a 400 dólares por persona. Pobreza masiva. La mayoría de la población vive en privación severa y en estados muy precarios. En 1971, que va a ser uno de los puntos de inflexión, porque ahí China entiende que ya está lo suficientemente, ha construido algo, un centro desde el cual puede relacionarse con el exterior, que va a ser en 1971, donde ingresa a las Naciones Unidas. El ingreso en ese momento es aún bajo, pero en recuperación. La pobreza sigue siendo alta antes de las reformas de mercado. Había cohesión en la forma de gobierno, pero todavía no podían resolver el tema de la pobreza estructural o los ingresos escasos de la población, ¿no? Sí, en relación a lo que era la vida en Occidente. En el 2025, el PBI por cápita llega a los 12, 13 mil dólares. Hubo una reducción histórica de la pobreza extrema, cientos de millones fuera de la pobreza desde los 80. Ahora vamos a ver que hubo distintas instancias donde China luego va a sentirse preparada o exigida en alguna manera por el propio pueblo a establecer otra forma de relación, de modelo económico, que tiene que ver con la economía de mercado que habrán escuchado. Entonces, pero persisten todavía algunas desigualdades regionales. No todas las provincias o estados de China tienen los mismos niveles de ingresos. La clave de esto para combatir la pobreza primero fue la soberanía, luego van a utilizar al mercado como herramienta y va a haber un control estatal para generar todos los planes necesarios para ir revertiendo los distintos desafíos que tienen. En relación a la educación y capital humano, si tratamos de verlo como alfabetización masiva, vamos a ver que la alfabetización adulta era muy baja en el año 49. El 20 al 30% solamente eran alfabetos, o sea, había un 60-70% de
analfabetismo con una fuerte brecha entre las culturas rurales y las urbanas, ¿no? Pero realmente fenomenal el grado de analfabetismo. En 1971 hubo grandes campañas educativas y la alfabetización se expandió. En el 2025, la alfabetización adulta supera el 95%. En los jóvenes es casi universal y ahora después vamos a ver los hábitos culturales, les voy a comentar al final, para ubicarnos en lo que pasa actualmente en China. Entonces se dio mucha relevancia al tema de la educación. Vamos a ver algunos otros indicadores. Bueno, indicadores de salud y bienestar. Podemos verlo como esperanza de vida. En el 49 había una esperanza de vida muy baja, la asistencia era escasa, casi inexistente o muy precaria. Se vivía entre 35 y 45 años, cuando ya acá en Occidente estábamos en otro nivel, ¿no? En 1971 se mejora notablemente, hay una esperanza de vida entre 59 y 61 años por campañas de salud y había atención básica. Y en el 2025 la esperanza de vida es de 77 a 79 años, que se comparte con el resto del mundo en general. Todavía tienen desafíos para que la salud especializada llegue a toda la población, pero vemos el grado de proceso de avance que se produjo internamente en China. Vamos a tratar de ver la situación actual en cuanto al empleo. Y acá vamos a entrar en algunos detalles porque el problema del empleo va a ser uno de los temas que, a raíz de todos estos temas tecnológicos, vamos a conversar al final. ¿Qué implicancias va a tener todo este avance tecnológico y cómo lo está manejando China? Pero lo cierto es que el desempleo urbano es de aproximadamente el 5%, pero el desempleo juvenil es mucho más alto, entre el 16 y el 20%, por una concepción diferente que tienen respecto a que la persona con edad y experiencia y expertise se valora en detrimento del joven, ¿no? Acá en Occidente hemos desarrollado algo inverso, donde los adultos empiezan a ser descartables y los jóvenes empezaban a ocupar los puestos de trabajo, y ahora hay una crisis generalizada que lo seguiremos viendo. Lo importante es la indigencia y sin techo. Tienen cifras bajísimas que no llegan al 1%, casi no hay indigencia. La vivienda propia, más del 87% de los hogares urbanos tiene vivienda propia y alrededor del 96% en los rurales, en el campo, son propietarios. El alquiler existe, pero especialmente entre jóvenes inmigrantes. Es decir, ellos dentro de las planificaciones hicieron las planificaciones para el acceso a la vivienda a través de créditos, planes diferentes de construcciones de vivienda. Pensemos que estamos hablando de una población de 1.500 millones más o menos de habitantes, del 20% de la población del mundo. Entonces el gobierno siempre busca políticas para para estabilizar el mercado, pero también promover una vivienda accesible. Esta es la situación de China actualmente. Vamos ahora a empezar con la parte astrológica. Entonces quedamos que la carta que vamos a tomar para la República Popular China es la carta del 1 de octubre de 1949 a las 15:01. Los pequeños detalles que siempre hago antes de entrar a alguna carta, que son muy relevantes, es sumar el número de destino. No voy a entrar en lo que sería la astrología china, ¿no? Si pertenece al gallo o al mes del gallo o al mes del perro, eso es un tema que se los dejo a los expertos, pero también vamos a ver que en la historia de China, tanto desde el
primer emperador que asume hasta la revolución de 1911, más esta República Popular China, siempre nació bajo el signo de Libra. Y esto es muy relevante. En la primera creo que fue que correspondía al perro, el 1911, el mes del perro, y creo que esta corresponde al mes del gallo. Pero eso es un tema que se lo dejo a los especialistas que pueden aportar. El número 7, con lo cual ya nos va a poner en impronta del signo de Libra y nos va a poner en impronta de la casa 7. Es relevante porque siempre la vibración nos va remitiendo nos muestra claramente cosas que luego se corresponden en la carta. Tiene predominio de aire cardinal, o sea, de aire Libra, y tiene un detrimento de tierra mutable. El detrimento de tierra mutable se compensa cuando nosotros hacemos el ascendente dracónico, vamos a ver que tiene muchos planetas en Virgo. Entonces, bueno, esto habría que analizarlo más en detalle. Lo importante es que el ascendente dracónico está en Capricornio como era el ascendente de la carta de 1911, que acá no la vamos a ver. La preluna, es decir, la conjunción que se da anterior a el nacimiento, anterior al 1 de octubre, acontece a 29 grados de Virgo. Lo más relevante que cuando uno ingresa en una carta después de haber entrado a la cultura, como para poder contextualizar qué están significando determinados planetas, cómo se interpretan desde esa alma que es esta entidad de la carta natal, em, hay elementos que nos van poniendo luces. Yo para hacer este análisis, obviamente analicé previamente la carta de 1911 y la carta de 1911, voy a comentar simplemente este detalle, termina, digamos, ese inicio tiene dos ciclos de retornos lunares. Los retornos de nodos de eje nodal, ¿sí? El eje nodal en la secuencia de eventos parece tener mucha relevancia en la carta, en las interpretaciones de China. De hecho, esta nueva configuración se da en una relación particular con los nodos de la primer fundación. Pero esto es un detalle porque son elementos que nos dicen atención cuando algo toca los nodos, atención a los aspectos a los nodos. Y otro tema que me llamó poderosamente la atención cuando uno va haciendo todo el análisis es la atención que tenemos que poner al grado 26 de Escorpio, 2656 de Escorpio, donde está el anticio de la luna. Ya al ver la carta nomás, vemos la importancia que tiene la luna partir casi al ascendente. Una luna, la luna en astrología mundana representa obviamente al pueblo, y esto fue la toma del poder por parte de un partido que representaba al pueblo. Entonces también el anticio y cuando vamos haciendo determinados eventos, yo acá no he puesto la totalidad, vemos que la activación del punto 2656 de Escorpio genera eventos importantes. El otro tema importante que me llamó mucho la atención, que lo marqué acá, si bien no es exacto, es que el anticio de Júpiter, siendo que Júpiter en esta carta está en casa 12, ¿sí? Está en casa 12 con un trígono abierto, muy abierto, con Saturno, pero está en la casa 12 como representando este sentido que venía a buscar esta entidad. Otro de los temas que me llamó poderosamente la atención es cómo el punto 7 de Sagitario aproximadamente
va a tener relevancia y este Júpiter, que está en la casa 12, como les comentaba, eh, el anticio de Júpiter está a 7 grados de Sagitario, muy próximo a este Quirón que tienen en la casa 10 en Sagitario. Fijémonos lo coherente que es la carta con la historia que les he comentado. ¿Qué fue lo que llevó a que el primer gobierno que se instaló de élite o de administradores del Estado no tuviera la posibilidad de éxito? La falta de sentido y cohesión. Había una herida en el tema de esa comprensión milenaria que se había desarrollado del rol del emperador y de esa relación con el cielo y de toda esa cultura ancestral, campesina. Bueno, el tema del sentido, la herida en el sentido, parece que se activa mucho y justamente corresponde al anticio de Júpiter, siendo que Júpiter está en la casa 12, que representa lo que viene desde atrás, esa necesidad de rescatar el sentido y también lo que irá hacia el futuro, porque en la casa 12 no existe el pasado, presente o futuro, es todo lo pasado y hacia dónde nos dirigimos o esa fuerza que se llevará a lo colectivo. Entonces el tema de la imposición del sentido, ¿no? Un Júpiter en Capricornio, que va a marcar la necesidad de la construcción de las estructuras hacia lo colectivo. Pero eso lo vamos a ir viendo. Otro de los temas que me llamó poderosamente la atención es que el anticio del parte de la fortuna, que el parte de la fortuna está en la casa 4, el parte de la fortuna está en la casa 4 a 26 grados de Tauro, lo que también vamos a ver la importancia que tiene el grado 26-27 de Tauro en los eventos que se acontecen, siendo que el anticio queda exactamente en oposición el anticio del parte de la fortuna va a quedar en oposición a la luna. Es decir, que todas estas activaciones que vamos a tener y que les voy a mostrar seguidamente en la casa 4, que tiene que ver con las raíces profundas, y vamos a ver cómo cuando se activa este punto, también se activa una fuerte búsqueda de la expansión de ese pueblo chino. Bien, dicho estas cosas, vamos a empezar brevemente con la carta. Observamos cómo es coherente una luna en el ascendente. Esto fue la revolución del pueblo. Una luna en Acuario, que como todos sabemos y vamos a ver al final, en este momento está transitando Plutón por esta luna. Un pueblo en pleno empoderamiento. Aquí vamos a ver la estrella Altair, que es una estrella de buena fortuna, que no voy a entrar, pero la marco. También vamos a observar que la luna está en un trígono con el sol, es decir, hay armonía entre esa búsqueda del poder que se ha planteado el gobierno. Fijémonos que el sol es un sol en Libra, pero es un sol en Libra muy Mercurio, es decir, un sol en Libra con necesidad de buscar negociaciones, etcétera, con un Neptuno en la zona de Libra, con una forma muy neptuniana, muy quizás no tan evidente. Y vemos que evidentemente el tema del nodo sur en Libra, creo que el pueblo, la entidad esta, ya no quiere ser complaciente con los que vienen a invadir sus territorios o como el imperio, como lo que ocurrió con Gran Bretaña.
viene con una memoria de haber sido demasiado complaciente y ahora viene como con la idea de la necesidad de pelear por sus propios valores. Entonces, de encontrar ese proyecto, Casa 2 respecto al ascendente es 11, y encontrar ese proyecto de ser líder, guerrero, iniciador de sus propios valores. Entonces vemos un sol que es muy mercurial, muy pisciano, si queremos, o sea que tiene una forma de casa 8, de ir por el poder, de la casa 8 es donde trabajamos con el poder compartido y también es la casa donde ejercemos el poder. Bueno, este gobierno, esta forma de gobierno que representaría, está representada aquí en la casa 8, está en armonía con esta luna. También podemos tomar como elemento destacado que esta luna está también en armonía con este Quirón en Sagitario. Esto que yo les comentaba de la herida en esta cosmovisión, en esta relación con el cielo, en esta humillación, el encontrar un sentido. Esto también puede ser que en algún momento, en base a la búsqueda de poder y al protagonismo innovador, al protagonismo que tiene el pueblo como parte del desarrollo de toda esta nación, puede también constituirse en victimario a través de sus propias ideologías. Es decir, ha sido herido, pero también podría eventualmente herirnos con sus, digamos, con Sagitario nos tiene que hacer en la memoria colectiva remitir a los cruzados, ¿no? Con sus propias cruzadas respecto a el tema de sus aspiraciones. Tiene un muy buen aspecto, por ejemplo, entre Júpiter en Capricornio, con una Venus estratégica en Escorpio, en la casa 9, muy cerca del medio cielo. Es decir, si tenemos que hablar de posibilidades de negociación, fijémonos que esta Venus está en aspecto con un Saturno, este pequeño trígono Júpiter, Saturno, Venus. Podríamos decir que Júpiter representa esos objetivos hacia donde nos dirigimos y Saturno va a representar los tipos de estructuras que cómo vamos a ir construyendo esos objetivos o ideales. Y, o casualidad, un Saturno en Virgo es muy coherente con la cosmovisión de China, este tema de tomarnos el tiempo, respetando los procesos, pensando profundamente, y lo que se desea es una transformación profundísima, ¿sí?, de nuestro rol social. Entonces vemos una luna en buen aspecto con el sol, en trígono con Quirón, sanando estas heridas respecto a lo simbólico y también pudiendo producir heridas en lo simbólico al resto, porque está en relación con Júpiter en 12, es decir, hacia dónde nos va a dirigir este nuevo liderazgo, si lo pensamos en términos de que China tuviera el nuevo liderazgo, ¿sí? O sea, la protagonista de la era de aire, ¿a dónde nos conducirá? Y también este trígono entre Júpiter, Venus y Saturno, este pequeño trígono, es muy poderoso. ¿Qué aspectos tenemos que son, digamos, que desde el punto de vista interno les ha permitido hacer todo este proceso que vamos a ir viendo? Está en un quincuncio con Marte-Plutón. Y Marte-Plutón, nosotros desde nuestras interpretaciones de Occidentes, es la máxima potencia de violencia.
Pero visto desde las interpretaciones de Oriente, podemos pensar que es la máxima posibilidad de penetración, la máxima posibilidad de ir a fondo en los procesos que se realizan. Y esto está en un aspecto de quincuncio con Júpiter. Júpiter también puede representar los extranjeros. Entonces, este proceso es un proceso, es un quincuncio de naturaleza virginiana, este proceso de discernimiento, yo creo que sería, si yo trato de imaginar que puede representar cómo hizo esta penetración fabulosa en todo el mundo de sus productos, y a través de la estrategia silenciosa, virginiana, superando pequeños obstáculos, no metiéndose, pero sabiendo que el tema es la penetración. ¡Wow! Este Marte, Marte-Plutón, es muy fuerte. Y también va a ser muy fuerte la relación que tiene de su aprendizaje o hacia dónde se dirige de este nodo norte en Aries. Este nodo norte en Aries que aprende y aprende a luchar, ya que Marte va a ser el regente de este nodo con un Marte-Plutón, el tipo de lucha por lo que quiere lograr. Sí, siendo que Neptuno, que está por aquí tan cerca, va a regir a las casas 2, es un tipo de penetración silenciosa, confusa, borrosa, pero de una potencia extraordinaria. Entonces, esto es como que no se ve hasta que ya arrasó. ¿Mm? Entonces, atención con estas energías y también fijémonos que estas energías están en tensión con su propio Marte, con su propio Saturno en Virgo. Saturno en Virgo lleva a tratar de entender el valor sagrado de la materia. Esto ya lo he comentado. Y en el tema del valor sagrado de la materia, ahí yo creo que va a tener un gran capítulo China, porque no sé si puede entender que hay límites a la transformación de la materia. En China, los avances tecnológicos, los conocidos, son inusitados y los que todavía están en proceso son muy difíciles de asimilar. En China, ya desde el 2018, se están haciendo modificaciones con los ADN para quitar enfermedades, etcétera. Modificación genética, la primera ocurrió en el caso de dos gemelas en el año 2018, la primera conocida, pero se están haciendo muchos trabajos de clonaciones, mutaciones de especies, etcétera, por un lado. ¿Y esto de qué nos habla? De que en base a lo que queremos lograr, las metas, tenemos como esta cuestión donde dejamos de reconocer el valor sagrado de la materia, el valor sagrado de lo que queremos hacer. Entonces aquí hay un gran punto a revisar. Y fijémonos que el punto vértex de China va a estar también en Virgo. El gran tema de China es que está logrando todo esto, pero el límite es cómo conservamos el alma en la materia. Y esto lo estamos viendo por los extraordinarios avances en robótica, en combinación de biorrobótica. El avance que está haciendo es fenomenal y está muy en coherencia. Fijémonos con que el pueblo, a pesar de todas estas innovaciones y que el pueblo hizo la revolución, va a ser afectado por estas innovaciones porque va a caer en la casa
podemos tomarlo en la casa 5, pero en la casa 6 del trabajo. Y cómo la robótica y todo este reemplazo de lo humano está afectando la dinámica de esta sociedad es un tema que está por verse y lo iremos viendo en el desarrollo de los de las distintas configuraciones que se fueron presentando. Pero esto es como que ya energéticamente estamos tratando de ponerle contexto para poder ver cómo estas energías se han materializado. Pero seguramente que a pesar que la tecnología modifique las estructuras modifique las estructuras laborales, esto igualmente encontrará una forma de acuerdo entre el pueblo y el gobierno. Probablemente vivan de un ingreso universal cuando se genere tanta desocupación por la robótica y los que, digamos, se ocuparán del ingreso universal de sus chinos, pero no del ingreso universal de todo el planeta que quede, digamos, fuera de las áreas laborales, reemplazados por robots, humanoides, etcétera. Es fenomenal los avances que se está haciendo en tecnología en China. Fijémonos que también este Urano, ¿sí? Está en cuadratura con el Sol, con lo cual esto ha representado en la casa 5 algunos de los problemas que ahora les voy a comentar de las distintas sucesos. Bueno, avanzamos un poquito. Vamos a ver el primer gran suceso, la asunción del gobierno por parte del Partido Comunista. Estuvo de la mano de Mao Zedong. Y Mao no logró dar en la tecla respecto a como les mostré en las cifras, respecto a las mejoras necesarias en la calidad de vida de tanta gente y las situaciones que estaba. Fue un gobierno que se destacó, obviamente, por la forma de organización de eso que era totalmente nuevo. Pero durante el año 58 al 60 tuvo lugar el experimento económico, se hizo un experimento económico del gran salto adelante, se hicieron planes, pero no funcionó. Y el día 27 de abril del 59, cuando Mao era obligado a dimitir de su cargo de presidencia de la República, aunque conservando el de secretario general del Partido Comunista Chino por el fracaso de su política económica. Bueno, y ahí es reemplazado. ¿Qué pasó? Porque Mao fue un personaje de tanta presencia y de tanto poder y de tanta representatividad simbólica, pero que queda como secretario del partido, o sea, pero había fracasado lo económico. ¿Qué podemos ver por frente al fracaso de lo económico? ¿Qué indicadores relevantes vamos a tener? En todas las cartas les he colocado la proluna, la luna progresada y el sol progresado. Como estamos en el año 59, estamos apenas a 10 años de su fundación. Entonces tenemos el Sol progresado a 17 grados de Libra, que, bueno, no está en una situación protagónica, pero sí la Luna progresada. La Luna, el pueblo que había dado origen a este gobierno, a los 10 años va a tocar al parte de la fortuna. El parte de la fortuna que está en casa 4, el parte de la fortuna en Tauro, ¿no? Ese deseo, anhelo profundo de consolidar las situaciones económicas no se había dado. Obviamente el problema empieza cuando ya la luna está progresando por la casa 3 en Tauro, que se empieza a entender el problema de esto. Incluso se hizo un plan económico en la casa 3 respecto a cómo resolver este tema de los recursos para el pueblo. Y fijémonos lo que yo les decía, la importancia que tiene el grado 27 de Tauro, siendo que ahora Urano está a ese grado estacionario en Tauro. Es decir, ahí tenemos un indicador. Otro indicador de que si la cosa no va, lo cambiamos,
es que en ese momento Urano, que había estado aquí gestando la revolución cuando se inició, ¿no? En la casa 6, ¿no? Con estos grandes cambios, dice, bueno, digamos, es necesario el cambio. Lo más relevante en ese momento es que tanto la Luna como Saturno se encuentran aquí en la casa 12. En la casa 12, haciéndole una cuadratura al Sol. Las restricciones que estaba sufriendo el pueblo se la cobraron o se les planteó claramente al gobierno. Y esa luna se enfrenta, ¿sí? Tiene enfrente a Urano, activa Urano acá, en la casa 6, el Urano natal, ¿no? Un pueblo revolucionario, un pueblo que quería cambios, y termina impactando sobre el Marte. El Marte, obviamente, que va a activar al nodo norte que les comenté que está tan activo, y también la importancia que tiene la reversión de los nodos. Cualquier tema que implique los nodos en China parece tener muchísimo efecto. Por eso les comenté que hay puntos sensibles que están teniendo mucho efecto. Otro, podemos decirle, comenté que hay un punto alrededor del grado 26 de Escorpio. Fijémonos que Júpiter estaba a 29 de Escorpio, quiere decir que entre el 58 y el 60 estuvo transitando por ese punto del anticio de la luna en Escorpio. Y por otro lado, vemos que también se activa el nodo en forma reversa, el nodo está a 12 grados de Aries y el nodo norte de ellos está a 16 grados de Aries. O sea, vemos cómo se activan zonas muy específicas cada vez que acontecen eventos particulares. También acá ya tenemos que la proluna empezaba a ingresar a la zona de Aries, ¿no? O sea, había una necesidad de tomar iniciativas, de ir por lo que se quería, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a otro momento importante de China. El 25 de octubre de 1971, China ingresa a la ONU. Fue admitida en la ONU en lugar de Taiwán. Yo les comenté que la Carta de 1911 es la carta vigente para Taiwán, porque cuando el Partido Comunista China toma el poder, la élite que estaba en el gobierno se separa y se va a Taiwán. Y allí continúa la construcción de un gobierno no comunista, sino más bien occidental. Y entonces, en ese momento entonces teníamos la pequeña China de Taiwán, con una impronta occidental, y la China comunista. El 25 de octubre, la que ingresa a la ONU es la China comunista, lo que implicaba el puesto permanente en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Se equiparaba, ¿no?, a Estados Unidos, a Rusia, etcétera. Y entonces, entre el 21 y 28 de febrero de 1972, el presidente de Estados Unidos, Nixon, realiza su histórica visita a China. Fue la primera visita de Estados Unidos a China, reconociéndole esa importancia que tenía. Ambos acontecimientos suponen el reconocimiento de China como gran potencia y el comienzo de su apertura al mundo. Entonces vamos a ver ahora qué acontecía astrológicamente. Entonces tenemos, China se abre al mundo. ¿Dónde tenemos a Júpiter? A Júpiter lo tenemos en el anticio, ¿sí? Exacto en el anticio de Júpiter. Es increíble. Muy cerca, obviamente, de Quirón, resolviendo este tema de la dirección, la ideología, quiénes eran. Un tema muy importante aconteció. Y Júpiter va a estar en conjunción al anticio en Sagitario. Esto ya solo nos puede dejar, wow, ¿sí? El otro tema que acontece
es que la luna progresada, nuevamente, la luna progresada nuevamente, está en la zona de Escorpio que les comento. La zona de Escorpio, la luna progresada es rápida, así que ahí, mientras se terminó de configurar la visita de Nixon, ya estaba en conjunción con los 26 grados que les comento de la luna, del anticio del pueblo, el anticio de la luna en Escorpio cada vez que hay acontecimiento. Y como si esto fuera poco, ¿dónde estaba la proluna? A 27 grados de Tauro. A 27 grados de Tauro sobre el parte de la fortuna, ¿sí? Donde logra consolidar, hacer sus raíces, anclarse en el mundo, ¿sí? Es muy revelador. Si seguimos viendo, Urano en ese momento estaba transitando por Neptuno, del Neptuno, como saliendo de esa zona borrosa, un cambio radical, pero lo más importante es que está casi partil al eje nodal. Urano tocando el eje nodal. El eje nodal, no sé si será porque, digamos, justamente ellos se manejan mucho con la luna y todas estas cuestiones, ¿por qué? El por qué tan importante la luna progresada y el por qué tan importante el eje nodal, lo dejamos al misterio de las cuestiones. No todas las cartas responden a los mismos puntos. Pero aquí vemos claramente que la proluna toca nuevamente el grado 27 sobre el 26,51 del parte de la fortuna. Y también que Urano toca partir al nodo sur, donde un nodo sur en Libra, en casa 9 implica que la entidad, si esto fuera una persona, la persona, la entidad, se quedó atascada en costumbres o en complacencias de nuestros ancestros. Porque la casa 9 va a representar la 4, es decir, para lograr la libertad tiene que salir de los estilos vinculares que vienen de su tradición familiar. El otro punto que podemos considerar relevante es que el punto vértex para este momento está sobre Plutón, en el cielo, y el nodo sur sobre Marte, o sea, muy próximo a Marte. Pero es impresionante cómo China, a partir del año 1971, logra un empoderamiento fenomenal. Logra tener presencia con derecho a veto en todas las decisiones que se tomarían a nivel mundial a través de lo que en ese momento era un organismo muy fuerte como la Organización de Naciones Unidas. Bueno, vamos entonces ahora a continuar. Otro momento clave en China fue el tema de las protestas y la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989, que esto ocurrió entre abril y junio 4. El junio 4 es donde ocurre una terrible represión, que incluso está objetado en Internet cómo llamar a este momento de represión. Yo recuerdo aquí una imagen que recorrió el mundo, que era un joven tirándose frente a uno de los tanques de los tanques que contenían la represión de los manifestantes. ¿Qué había pasado? Los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde los intelectuales que creían que el gobierno era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas pro mercado en China habían ido demasiado lejos. A partir de los años 80, me he salteado obviamente algunos eventos muy relevantes, pero a partir de los años 80, China inicia su revolución pro mercado,
como cambiar, no se había podido resolver todos los temas estructurales que tenía. Entonces, lo que se decía es que habían ido demasiado lejos, había inflación, que el desempleo proveniente de estas aperturas de mercado estaban amenazando sus formas de vidas tradicionales. Pensemos que eran en su mayoría agricultores, gente campesina, porque tiene grandes extensiones chinas, no todos son los conglomerados de la ciudad. Pero entonces volvemos a ver qué es lo que estaba aconteciendo. Todos conocemos que en el año 1989 se produce la conjunción Saturno-Neptuno, ¿sí? Saturno-Neptuno, que va a imponer la disolución de viejas formas de organización, y tenemos ahí la caída del muro de Berlín, que es lo más famoso, pero estamos viendo ahora qué aconteció en China. Entonces vemos que esta conjunción de Saturno-Neptuno está aconteciendo en la casa 12. En la casa 12, que tiene que ver con justamente probablemente el campesinado, probablemente con todas las formas de estructuras que la gente tenía concebidas como que eran las favorables. Bueno, y también vamos a ver que se estaba Urano también casi partir también a la casa 12. Es decir, iba a haber un gran impacto, una gran disolución, una gran transformación. Y esto, fíjense que este Urano va a estar en aspecto exacto eh, con el Urano natal. Este aspecto de oposición se va como regencia al ascendente, al pueblo. Y también este Urano está al final de la casa 5. Si observamos un poco más en detalle, aquí vemos que en ese momento, hablamos de la juventud que se reveló, teníamos a Júpiter ingresando también a la casa 5 que va a representar a la juventud. Y también siempre volvemos al punto del parte de la fortuna de China. Observemos que Mercurio, en el momento exacto de la revuelta, está casi en conjunción con este parte de la fortuna, que es este parte que les comenté tan importante, que se va, el anticio de este parte, se va a la casa 7 en oposición a la luna, el pueblo. O sea que los jóvenes estaban reclamando tener un protagonismo distinto, reclamando cambios, etcétera. Lo relevante es que en el año 89 vamos a tener ya el Sol ingresado a 17 grados de Escorpio. Volvemos a las zonas de Escorpio, pero en este caso estaba muy cerca de esta Venus, ¿sí? Esta Venus que sabemos que está en trígono en la natal con Júpiter. Júpiter que tiene que ver con la dirección, con el proyecto que se quería. Había como todo un clima de rebeldía muy poderoso. Tenemos como tema relevante que también la proluna, que es un momento en este momento estaba transitando por las casas 6, la casa del trabajo. Fijémonos que está en oposición a Júpiter, a la dirección que estaban tomando los temas laborales. Y bueno, vemos entonces como la activación de la juventud, la activación de este Mercurio junto con el parte de la fortuna. Entonces, ya ingresando esta cantidad de planetas en la casa 12, imaginábamos un momento de grandísima transformación. Creo que ya estos aspectos que tenemos ya están hablando fuertemente de ese momento que se vivió. Luego vamos a tener el momento que tiene impacto hasta el presente, que es el ascenso de Xi Jinping al poder. El 15 de noviembre del 2012, el ascenso al poder del actual líder, Xi Jinping,
entre finales del 2012, ahí esta es la fecha en la que es nombrado secretario general del Partido Comunista Chino, y principios del 2013, que es nombrado presidente de la República Popular China el 14 de febrero. Pero yo tomo esta asunción porque el ser el secretario del partido chino y que luego lo nombren es que ya estaba, digamos, son puestos ahí como muy enganchados, ya estaba siendo el protagonista del poder. Y esto marca una nueva etapa en la historia. Xi Jinping es geminiano, ¿sí? No analizo acá la carta de él, quizás en algún otro momento la vamos a analizar, pero lo digo simplemente para contextualizar la importancia que va a tener Júpiter en ingresando a Géminis. ¿Se acuerdan que en lo que vimos recién, también Júpiter ingresando a Géminis provoca toda una serie de movimientos sociales? En este caso, la asunción de él se produce con Plutón ingresando partil a la casa 12. Como un momento de máxima transformación. Fijémonos que Plutón, por significador, es significador de la casa 7 de las relaciones con los otros, de las relaciones con sus vecinos, porque también China ha tenido toda su historia con Rusia y con algunos de los países limítrofes, pero también, digamos, como todo un tema de la transformación fenomenal del poder, del empoderamiento en las relaciones con los otros. De esto no vas a hablar porque hablemos que Plutón debemos entenderlo como un proceso de empoderamiento silencioso, ¿no? Que va no al estilo de las grandes manifestaciones de Plutón en Occidente, ¿sí? Y entonces habrá habido muchas negociaciones también para que esto aconteciera. Pero fijémonos, para comprender el momento en el que él asume el poder, se forma un gran cuadrado cósmico entre este Plutón, el Sol, que es el poder, y Urano, que son los cambios, y vamos a ver que hacen un gran cuadrado cósmico con un Urano en Aries que está imponiendo o trayendo nuevas formas de accionar a través de cambios radicales. Entonces, estos cambios que se producen, justo con Urano transitando en la casa 2, o sea, necesitaba cambios radicales en este momento China. Y estos cambios radicales, porque este es el clima del cielo con el cual es atraído Xi Jinping a cumplir esta función. Entonces vemos que hay una necesidad de una gran transformación del poder en relación a los otros, un gran cambio de tomar el liderazgo. Él toma el liderazgo, hay un cambio en la forma de liderar, y por el otro lado, esto va directamente a la construcción del poder en casa 8. Volvemos a los datos relevantes que siempre les comento. Fijémonos que el nodo sur de ese momento, ¿en dónde está? El nodo sur está en conjunción con el parte de la fortuna. ¡Wow! Fijémonos que este punto, parte de la fortuna, es el opuesto al anticio de la luna del pueblo, ¿sí? Y el nodo norte va a estar en conjunción exacta con el anticio de la luna en Escorpio, siendo que la proluna está a 24 grados de Escorpio. Es decir, acá vemos al nodo norte en Escorpio como este tema, ¿sí? De un extraordinario empoderamiento de esta situación en relación a el desarrollo de una nueva cosmovisión, un nuevo liderazgo del pueblo, porque todo esto nos remite a la luna en Acuario, es decir, que China, de algún lugar, viene a salir de una matriz de
construcción de las cosas, ¿sí? De construcción de las relaciones en Tauro, de cómo se construyen los temas del dinero, del mundo material, una forma de cambiar procesos de construcción y una forma de salir de viejas estructuras para entrar en estructuras de liderazgos acuarianos. Pero acordémonos que siempre Acuario no es solamente los grupos, la nueva era, la libertad, etcétera. Acuario tiene que ver profundamente con ideologías. Es la idea de cómo son las cosas y es la idea de un pueblo que quiere progreso, que quiere innovación, que quiere estar a la vanguardia del mundo. Y esto es lo que Xi Jinping en este momento, con el nodo transitando en conjunción con el anticio de la luna, viene a representar, ¿sí? El Sol progresado por Sagitario, el Sol progresado por Sagitario está transitando a 10 grados, con lo cual él estuvo transitando desde el 2009 al 2012. Ese habrá sido un periodo donde se empezaron a cocinar todas estas cuestiones del cambio de liderazgo, porque el Sol en ese momento estaba justamente con el anticio de Júpiter a 7 grados de Sagitario. Muy bien. Entonces también observamos que en ese momento el punto vértex está exactamente en conjunción con el punto vértex en Virgo. El punto vértex en Virgo implica necesariamente el reordenamiento de los sistemas. Entonces vemos que era un momento de reordenamiento de los sistemas con este empoderamiento fenomenal. Si le agregamos acá que en ese momento estuvo Mercurio, que es un planeta rápido, con lo cual, digamos, y también el Sol, ¿no? Como conteniendo a este propósito del alma al nodo norte en Escorpio, en conjunción con esta luna, este proceso de empoderamiento. Mercurio va a ser el regente de la carta de Xi Jinping, que es un geminiano. Y bueno, y acá también, como habría que seguir interpretando, este Júpiter que está justamente en, yo creo que esto le habrá jugado en la carta de él, este Júpiter a 13 grados de Géminis, está en un trígono con el Neptuno, que tiene que ver un poco eh, con estas nuevas cosmovisiones, con nuestras nuevas formas de penetración que se tuvo, ¿no? Buscaron nuevas formas de negociar para obtener lo que se estaba buscando, ¿sí? Podríamos seguir viendo algunos detalles, pero creo que con esto es suficiente para ubicar fundamentalmente la importancia que tienen los planetas transitando por la casa 12, para este caso, cuando los planetas tocan estos puntos alrededor de Escorpio, la importancia que tiene el tema de este grado 5-7 de Sagitario, y vemos que es casi de manual que siempre está tocado el parte de la fortuna de alguna manera. Tenían que salir de viejos entendimientos o posturas quizás rígidas o quizás abrirse a un proceso de transformación que les permita una nueva presentación al mundo como grandes estrategas y negociadores. Esto es lo que ha representado Xi Jinping. Bueno, ahora finalmente vamos a ver el momento actual de manera muy breve, porque les comento, he hecho esta presentación de China para comprender a China y cuáles son esos puntos sensibles que se presentan. Ahora, a partir de ahora, voy a ir haciendo videos más específicos sobre temas puntuales de China. Pero quiero, como para cerrar y que nos ubiquemos contextualmente en el momento que está, en el 2026, aquí he planteado el eclipse de Sol
en Acuario a 28 grados, que se producirá el día 17 de febrero del 2026. Este eclipse no es el que más lo va a impactar. Ya he visto los eclipses siguientes que se los presentaré en otros videos, pero sirve como para comentarles los grandes, dónde están cayendo este pequeño gran trígono en China y el por qué China ha crecido exponencialmente su exportación al mundo, por qué China está en todas partes y cómo viene este tema para luego hacerle unos comentarios finales. Lo primero que quiero mencionar es que he visto la carta dracónica y algunos de los aspectos que se presentan en el cielo funcionan con la dracónica, pero sería muy extenso. Lo que quiero mostrar es que claramente Plutón, ¿sí? Plutón está sobre la luna de China. Es un momento de empoderamiento máximo, es lo mismo que les decía antes cuando subió Xi Jinping, es un momento de empoderamiento máximo del pueblo que los lleva a una actitud Marte-Plutón en las relaciones. Es decir, esta forma de ir, tomar persistente y profundamente, no al estilo plutoniano por ahora, que hemos conocido de Occidente, ¿sí? Que va a invadir, que van a quitar. No, no, no. El tema es mucho más sutil, profundo, meditado. Fijémonos que tiene un Marte en Leo, pero lo tiene muy buen aspecto con Neptuno. Entonces, sus formas de relaciones son de penetración máxima, pero suave, difusa. Es todo un estilo que tenemos que comprender, que no es el estilo imperativo, lo ponemos, te saco las sanciones. De hecho, ahora con las sanciones que Estados Unidos le quiere colocar, ¿qué es lo que ha hecho China? Bueno, tenemos a países vecinos, podemos trasladar nuestras industrias, ¿sí? Y las van trasladando a Vietnam, van haciendo movimientos donde no me vas a ganar la batalla. Yo tengo estrategias y no necesito hacer tanta pomposidad, ¿sí? Soy más velado, más escorpiano para hacer lo que tengo que hacer, porque este Plutón se va a regir el medio cielo, un medio cielo en Escorpio, con mucho, va a hacer lo que quiere para la construcción de su pueblo chino, ¿sí? Aunque el pueblo chino tenga las propias consecuencias de todos los avances tecnológicos, etcétera. Entonces, en el momento actual, fijémonos que Plutón está tocando esta luna y lo más importante que va a acontecer, fijémonos que China tiene toda esta forma de pelear neptuniana, es como la navaja filosa que entra pero muy suavecito, pero ahora se activa Saturno-Neptuno al 0 grado de Aries en la casa 2, y se va a poner muy enfrente de su Sol. Es decir, yo creo que va a empezar a ser más evidente que ciertas decisiones que se toman respecto a cómo se relacionan con los recursos materiales, que pueden ser cómo se independizan de la moneda de Estados Unidos, cómo usan la clonación para crear distintos tipos de vegetales, animales, y podemos seguir porque no hay límite. Ahora voy a hacer unos comentarios finales. No hay límite respecto de la aplicación de las tecnologías, ¿sí? En relación, digamos, a estas innovaciones, o sea que van por todas las innovaciones. Ahora, este sol que está acá, que lo vamos a ver en una reunión específica, el eclipse de sol,
En principio, no tiene demasiada afectación, excepto que estaría haciendo cuadratura con esta luna a 26 grados de Escorpio. Entonces ahí sí me pregunto si hay algo de del opacamiento o de algo que venga porque el sol en Acuario, el eclipse anular de sol, si bien no va a ser tan relevante, puede implicar, digamos, por ejemplo, algún tipo de inestabilidad con Trump y que este tipo de inestabilidad en algún gobierno, en alguien, en alguno de los poderes que se relacionan con ellos, los obligue a hacer algún tipo de negociaciones, ¿sí? Está muy en tensión el tema de las negociaciones, siendo que Venus se parece eclipse, va a estar en un quincuncio con el Sol, o sea que quizás las aspiraciones que tienen no sean compatibles con esta lucha de poder que les va a presentar alguien de los soles que representan a el poder en el mundo, ¿no? Puedo imaginar a Trump, puedo imaginar a Putin, puedo imaginar algún tipo de tensión entre líderes importantes, gobernantes importantes y temas que tengan que ver con el despliegue del poder que está haciendo China. Esto podría ser en manera simple. Lo importante es que la proluna que está transitando por la casa 12, mostrando este momento de China, está haciendo conjunción con Júpiter dracónico. Y esto, digamos, creo que lo que esto puede estar significando, de alguna manera, es que hay va a haber, como en el mundo, hay todo un replanteamiento muy profundo de si vamos a construir, si la solución pasa por seguir las ideas de China para la construcción del poder, o si se terminaron las democracias y tenemos que ir a estilos de poder de el pueblo chino. Es decir, hay un impacto en lo colectivo muy profundo que está teniendo como un replanteo de las ideologías de las formas de gobierno a nivel planetario. Este tema lo voy a tratar más porque estuve haciendo la analogía entre algunas obras literarias fenomenales que tienen que ver con este tiempo, como El Mundo Feliz, 1984, etcétera, que nos muestran estas nuevas formas de construcción de poderes hegemónicos, donde en este caso China le ha permitido avanzar y entregarle al pueblo algo, sacrificando otras cuestiones. Bueno, lo importante para este momento es que esas negociaciones están en un buen momento porque volvemos a la luna transitando por Júpiter, por Escorpio. Atención que cuando China está transitando la luna por Escorpio son momentos de fuerte empoderamiento o de eventos importantes en relación a los cambios en el poder, pero está en un trígono con Júpiter en Cáncer transitando por la casa 6. La casa 6 tiene que ver con la forma en la que nosotros procesamos la vida, con la cual hacemos las cosas. En el caso de China, hace las cosas al estilo canceriano, es decir, al estilo de cuidar los territorios de su pertenencia, de su pueblo y de su chino. Entonces, porque también esto va a regir a esta luna, ¿no? Muy, esta luna innovadora, pero con mucha memoria de las cosas de Casa 12, de las humillaciones, la falta de poder. Es una luna que ansía la totalidad de un poder. Entonces, atención, porque bueno, yo diría, viendo esto con el Sol progresado a 24 grados de Sagitario,
me hace, digamos, acá en Argentina tenemos que el sol progresado de Javier Milei está transitando a 25 grados de Sagitario. Y yo siempre digo que cuando un sol progresado transita por los últimos 5 grados de un signo, porque tarda 30 años en un signo, los últimos 5 años está a partir del grado 25. A partir del grado 25 existe una exageración de lo ideológico, cada uno como lo tenga en su carta. Entonces, atención con la exageración de lo ideológico o el poner la ideología de China como un modelo de construcción del poder en el mundo. Y bueno, habría mucho más para hablar. Y otro detalle no menor, fijémonos que en este momento, hablando de los cambios, hablando de la impronta que va a tener, que tiene China, está en un momento de cambio profundísimo de su construcción, de sus raíces. Esto podría preanunciar esta separación que está haciendo China o las fuertes negociaciones que va a haber en torno a la moneda que va a utilizar, porque estamos hablando de Tauro, estamos hablando de Urano tocando al parte de la fortuna, y este Urano ya sabemos que se va a ir colocando luego en la casa 4, trayendo múltiples opciones, innovaciones y tocando en aspecto de trígono a la luna, el trígono al sol. Bueno, podemos esperar mucho, pero mucho más del protagonismo, del poder de China en el mundo, y ahora quizás con un poquito más de confrontaciones que se vean. Y esto es porque Saturno-Neptuno ya están en Aries. Entonces ya vamos a empezar a ver de manera más clara toda esta estrategia que ha sido un poco velada. Bueno, hasta aquí llegué. Les comento que está abierta la inscripción para la formación en astrología y conciencia. Iniciamos el 18 de marzo del 2026, el próximo grupo, ya hay un grupo funcionando, y cualquier cosa se contactan por WhatsApp conmigo. Bueno, espero que este video les dé una idea aproximada de China, ya que va a estar y estará muy presente en nuestras vidas, no solo a través de los productos, sino a través de determinadas confrontaciones ideológicas. Y lo primero que quiero decir como cierre, que si bien nosotros desde Occidente podemos idealizar el tema de la cultura profunda de China, que tiene que ver con esta paciencia, con esta espera del tiempo, eso es un modo profundo de ser de China, y la advertencia sería no idealizar, no confundir este clima profundo o esta modalidad con los reales objetivos o hacia dónde nos van a conducir. Porque cuando pensaba en esta China, pensaba que desde algún lugar he estado viendo muchos videos de la cultura china y llegué a la conclusión siguiente. Si bien tiene todo este proceso que le ha permitido lograr esta presencia y protagonismo a nivel planetario, por un lado ha estado este tema de los tiempos, del arte de las mutaciones, pero por el otro lado, China, en la vida cotidiana, es eminentemente pragmática. Cada cosa que hace está midiendo si gana, si pierde, cuáles son los límites. Entonces, yo me hacía la idea de que por un lado tiene una concepción holística de hemisferio derecho, pero en el momento de la acción hay un pragmatismo absoluto. Y trataba de relacionarnos con lo que nos pasa en Occidente. Yo diría que en Occidente funcionamos exactamente al revés. Para las cuestiones a largo plazo, nosotros utilizamos el hemisferio izquierdo,
Es decir, hemos sido cientificistas, reduccionistas, si no lo vemos, no lo creemos, y todo ese paradigma, ¿qué es lo que tenemos que entender que en Occidente está en cuestionamiento? Está en transformación, está en mutación ese paradigma. Estamos aferrados al paradigma lógico, racional, reduccionista como forma de construir a largo plazo. Pero en el corto plazo, en lo cotidiano, nosotros funcionamos con el hemisferio derecho. Porque justamente tenemos una profunda comprensión de la importancia psicológica, de los fenómenos sociales, de los fenómenos blandos de la vida. Y esto no está en Oriente. Es decir, acá se va el terapeuta, acá le damos valor a ciertas cuestiones del lenguaje, cómo lo hablamos. Yo veía, por ejemplo, que en China utilizan, no me acuerdo cómo se llama, el que reemplaza, un tipo de aplicativo que reemplaza el email. Porque ellos no se toman el tiempo de decir buenas tardes, ¿cómo estás? Y después van al tema, después te saludan. Nosotros tenemos una idea de que el otro hay que construir un vínculo de lo blando. En cambio, China ya dice, mande presupuesto de tanto, se lo manda, ni buena ni nada, no hay ni un hola, no hay ni despedida, no hay ese lazo de lo blando. El hecho de que sean tan pragmáticos y tan poco húmedos en sus vínculos ha originado problemas estructurales en China. De hecho, el nivel de exigencia, de pragmatismo que tienen en el logro de los objetivos, los ha llevado a que tengan altas tasas de suicidio. Es decir, el tema a veces no se soporta semejantes rigideces y estructuras. Entonces, el tema no está en idealizar China, contracultura de Occidente. Como dicen algunos que saben mucho, tenemos que encontrar ese punto de encuentro entre el sentido del humano y las cosmovisiones de futuro. Y en ese punto de encuentro hay tantas cosas que decidir, porque no se trata del pragmatismo de, por ejemplo, en China existe un concepto, cuando se va a tomar una medida se mide a cuántos va a afectar. Por ejemplo, hay que probar una nueva tecnología. Dicen, el beneficio de una nueva tecnología es mucho. Entonces, si afecta a 100, 200 o 1000 personas, es un costo que hay que pagar. Entonces hay ciertas exageraciones de lo pragmático en lo cotidiano. Entonces tenemos un largo camino. Espero que con este video les haya por lo menos puesto la inquietud para empezar a entender a China. También yo estoy tratando de empezar a atender a China, así que todo lo que he hecho está también teñido de mis propias limitaciones. Los invito a suscribirse. Va a haber una lista específica de todo lo que tiene que ver con China. Ya hay un video que es el arte de las mutaciones. Ahora tienen este video y en lo sucesivo voy a ir analizando eventos o situaciones específicas de China que estarán en esa lista. Los invito a suscribirse y que me acompañen en este canal. Espero haberles entregado algo que les resulte útil, práctico o que los haga reflexionar. Un beso para todos. Besos.